En una tranquila tarde de primavera, Ana se encontraba frente a la pequeña casa de empeños en el centro de la ciudad. El sol filtraba suavemente a través de los árboles cercanos, pintando el camino de sombras danzantes sobre el pavimento antiguo. Ana llevaba consigo una bolsa de cuero desgastada que había sido un legado de su familia por generaciones. Cada costura de la bolsa contaba historias de días pasados, de aventuras compartidas y de secretos guardados. Al abrir la puerta de la tienda, una campanilla tintineó alegremente, anunciando su llegada. Don Luis, el dueño de la casa de empeños, la recibió con una sonrisa amable pero cautelosa. Sus ojos, tras los anteojos redondos, reflejaban una mezcla de curiosidad y experiencia acumulada a lo largo de los años. Ana avanzó con paso firme pero nervioso hacia el mostrador donde don Luis aguardaba, y con manos temblorosas colocó cuidadosamente la bolsa sobre la superficie pulida de madera. La bolsa de cuero, de un tono oscuro ya desgastado por el tiempo, estaba cerrada con un broche dorado ahora oxidado. Don Luis, con movimientos precisos y hábiles, examinó la bolsa antes de abrir el cierre con cuidado. El momento de revelación era inminente y tanto Ana como don Luis parecían contener la respiración, conscientes de que algo especial aguardaba dentro de esa bolsa que había viajado a través del tiempo. Cuando finalmente el broche cedió, don Luis abrió la bolsa con una delicadeza reverencial. Ambos se quedaron boquiabiertos al contemplar el tesoro escondido dentro, un medallón de oro reluciente, engastado con un rubí que centelleaba bajo la luz tenue de la tienda. El contraste entre la apariencia modesta de la bolsa y la belleza radiante del medallón era impactante, como si el tiempo mismo hubiera preservado este objeto para este momento único. Ana, con los ojos llenos de asombro y emoción, reconoció el medallón como una reliquia familiar perdida hacía décadas. Don Luis, con una expresión de respeto y admiración, observó el medallón durante unos instantes antes de preguntar a Ana sobre su historia. Su voz, ligeramente temblorosa pero cargada de nostalgia, comenzó a relatar cómo este medallón había sido parte de la historia de su familia desde tiempos inmemoriales, y cómo creían que se había perdido para siempre en el torbellino del pasado. El relato de Ana era una mezcla de recuerdos entrañables y detalles históricos que hacían que el medallón cobrara vida en la imaginación de don Luis. Cada palabra resonaba con la pasión de quien ha descubierto un fragmento perdido de su identidad familiar, un vínculo tangible con el pasado que había dado forma a su presente. Para ambos, aquel medallón no era solo un objeto valioso, sino un puente entre generaciones y un recordatorio de la fuerza del vínculo familiar que perdura a través del tiempo y las adversidades. Mientras Ana relataba la historia del medallón, don Luis escuchaba con atención, captando cada detalle con interés creciente. La historia de cómo el medallón había sido pasado de generación en generación, desde tiempos remotos, resonaba en el pequeño espacio de la casa de empeños. Las palabras de Ana evocaban imágenes vívidas de ancestros lejanos, de tiempos de guerra y de paz, de momentos de alegría y de tristeza que habían marcado la trayectoria de su familia a lo largo de los siglos. El medallón, ahora reposando sobre el mostrador entre ambos, parecía irradiar una energía especial. Su brillo dorado capturaba destellos de la luz que se filtraba por la ventana, como si estuviera ansioso por contar su propia historia. Don Luis, con su mirada aguda detrás de los anteojos, notó detalles en el medallón que no habían sido mencionados por Ana, pequeñas inscripciones en el borde, símbolos que parecían antiguos y misteriosos, y una pátina de tiempo que hablaba de siglos de existencia. Ana continuaba hablando, ahora detallando cómo el medallón se había perdido durante una época tumultuosa en la historia de su familia. Era un periodo de cambios radicales, de decisiones difíciles y de separaciones que habían dejado una profunda cicatriz en la memoria colectiva de los suyos. El medallón, una vez símbolo de unidad y protección, se había convertido en un doloroso recuerdo de lo que una vez fue y se había perdido en el torbellino de los eventos. Don Luis, con una expresión de comprensión en su rostro arrugado, asintió mientras escuchaba atentamente. Había visto muchos objetos pasar por su casa de empeños, cada uno con su propia historia única, pero el medallón de Ana parecía llevar consigo un peso emocional especial. Era más que un simple artículo de valor monetario, era un vínculo tangible con el pasado y una ventana hacia la historia de una familia que había resistido a través de las vicisitudes del tiempo. La tarde avanzaba lentamente mientras la conversación entre Ana y don Luis continuaba. El sonido suave de las voces resonaba en la tienda casi vacía, creando una atmósfera íntima y cargada de significado. Ana, mientras narraba, parecía revivir momentos olvidados, rescatando recuerdos sepultados en el fondo de su corazón. Cada palabra pronunciada era como un hilo que tejía los fragmentos dispersos de la historia familiar, reconstruyendo un tapiz de experiencias y emociones que habían moldeado su identidad. Al finalizar su relato, Ana guardó un momento de silencio, como si dejara que las palabras se asentaran en el aire antes de continuar. Miró al medallón con ternura, como si estuviera comunicándose con él en un nivel más profundo.
Don Luis, respetuoso ante la intimidad del momento, esperó en silencio, permitiendo que Ana procesara sus pensamientos y emociones. La historia del medallón aún no había llegado a su fin, y ambos podían sentir que había más capítulos por descubrir en esta saga familiar que parecía estar llena de sorpresas y revelaciones. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, una pregunta quedaba suspendida en el aire: ¿qué otros secretos guardaba el medallón y cómo afectarían estos descubrimientos el curso de la historia de Ana? Ana, con el medallón en sus manos y el corazón lleno de emociones encontradas, reflexiona sobre el significado de este descubrimiento inesperado. La luz del atardecer se filtra por la ventana de su pequeño apartamento mientras ella examina cada detalle del medallón, tratando de conectar los puntos de una historia familiar que parecía perdida en el tiempo. Los recuerdos de su infancia resurgen vívidamente en su mente mientras sostiene el medallón. Recuerda las historias que su abuela solía contarle sobre su bisabuelo, un aventurero que había recorrido tierras lejanas y había traído consigo tesoros de incalculable valor sentimental. Ana nunca había imaginado que alguna vez tendría en sus manos una parte tangible de esa historia familiar. En su interior, siente una mezcla de gratitud y curiosidad por descubrir más sobre el origen del medallón. ¿Cómo había llegado a estar dentro de esa bolsa que había sido olvidada durante tanto tiempo en el fondo de un armario? Las preguntas se agolpan en su mente, pero también siente una nueva energía y propósito al tener en sus manos este símbolo de su herencia familiar. Decide investigar más a fondo. Ana se sumerge en viejos álbumes de fotos y documentos familiares que había guardado durante años. Cada página parece revelar un pedazo más del rompecabezas, cada foto una pista que la acerca un poco más a entender la historia detrás del medallón. Cada descubrimiento la emociona y fortalece su conexión con sus raíces. Sin embargo, también enfrenta obstáculos. Algunos documentos están deteriorados y difíciles de descifrar, y muchas de las personas que podrían haber proporcionado respuestas ya no están. A pesar de ello, persiste en su búsqueda con determinación, decidida a desentrañar el misterio que rodea al medallón y su significado para su familia. Mientras investiga, Ana descubre que el medallón no solo tiene valor sentimental, sino también histórico. Representa una época pasada llena de aventuras y desafíos, una época en la que sus antepasados lucharon y prosperaron contra viento y marea. Esta revelación la llena de orgullo y la motiva aún más a continuar con su investigación. Con el paso de los días, el medallón se convierte en un símbolo no solo de herencia familiar, sino también de resiliencia y perseverancia. Ana se encuentra a sí misma compartiendo la historia del medallón con amigos y familiares, cada vez más convencida de que su misión de descubrimiento va más allá de ella misma y de su familia. Abre nuevos caminos. Con cada descubrimiento, Ana se acerca más a entender el verdadero significado del medallón y su impacto en las generaciones futuras. Este hallazgo inesperado se convierte en un faro de luz en su vida, guiándola hacia un futuro donde el pasado y el presente se entrelazan de manera significativa. En la tranquila tarde siguiente, Ana decide investigar más sobre el medallón y su historia. Investiga en viejos álbumes de fotos familiares y documentos guardados en el desván de su casa. Entre polvo y recuerdos, encuentra una fotografía antigua donde su bisabuela lleva puesto un medallón similar al que encontró en la casa de empeños. La revelación la deja sin aliento, pues descubre que el medallón no solo es valioso por su material, sino por el significado sentimental que tiene para su familia. En la misma tarde, decide visitar a su abuela, la única que aún vive y puede contarle más sobre la historia del medallón. Sentada junto a ella en el acogedor salón de su casa, escucha fascinada mientras su abuela le cuenta cómo el medallón pasó de generación en generación, siendo símbolo de fortuna y protección para las mujeres de su linaje. Ana siente una conexión profunda con su historia familiar y se emociona al saber que ahora ella es la guardiana de este legado. Con el medallón en sus manos, Ana empieza a sentir una fuerza interior que no había experimentado antes. Se da cuenta de que este descubrimiento no solo es una cuestión de valor material, sino que también marca un punto de inflexión en su vida personal. La historia del medallón la inspira a explorar más sobre sí misma y a encontrar el coraje para enfrentar los desafíos que la vida le presenta. Al final del día, Ana regresa a su hogar con una sensación de plenitud y propósito. Aunque aún desconoce completamente el alcance del poder del medallón, sabe que ha comenzado un viaje emocionante para descubrir más sobre su familia y sobre sí misma. El medallón, ahora en un lugar especial en su habitación, brilla con un resplandor que refleja la nueva luz que ha encontrado en su vida. La noche avanza y Ana se sumerge en la lectura de cartas y diarios antiguos que encontró junto con la fotografía. Cada palabra escrita por sus antepasados parece abrir una ventana al pasado, revelando historias de amor, pérdida y determinación que han moldeado a su familia a lo largo de los años. A medida que avanza en la lectura, Ana comprende mejor el valor del medallón como un símbolo tangible de la fortaleza y el amor que han pasado de generación en generación.
Después de horas de inmersión en la historia de su familia, Ana se siente conectada de una manera que nunca había experimentado antes. El medallón, ahora más que nunca, representa un lazo indisoluble entre su pasado y su presente, un recordatorio constante de las raíces profundas que la sustentan. Con cada página que pasa, Ana se siente más decidida a honrar este legado familiar y a compartir estas historias con las generaciones futuras. La madrugada llega y Ana, con el corazón lleno de gratitud y admiración por sus antepasados, guarda cuidadosamente el medallón y los documentos en un lugar seguro. Sabe que este descubrimiento no solo ha cambiado su percepción del pasado, sino que también ha despertado una nueva curiosidad por el futuro. Con una sonrisa en los labios, se promete a sí misma seguir explorando y aprendiendo sobre su familia y sobre sí misma a través del legado que ahora lleva consigo. Después de varios días de investigación y reflexión sobre el medallón familiar, Ana comienza a experimentar una serie de desafíos personales que parecen estar vinculados de alguna manera al descubrimiento. Empieza a tener sueños vívidos en los que ve a su bisabuela llevando el medallón y transmitiéndole mensajes enigmáticos. Estos sueños la intrigan y, a la vez, la perturban, haciendo que se cuestione el verdadero significado del medallón en su vida. En su búsqueda por comprender mejor el poder del medallón, Ana se encuentra enfrentando situaciones inesperadas en su trabajo. Una serie de desafíos profesionales la ponen a prueba, obligándola a tomar decisiones difíciles y a demostrar su valía de una manera que nunca había experimentado antes. Aunque inicialmente se siente abrumada, encuentra consuelo y fuerza en el medallón, que lleva consigo como un recordatorio constante de la fortaleza que posee. Los desafíos no se limitan al ámbito laboral. En su vida personal, Ana también enfrenta dificultades que parecen surgir como una prueba de su determinación y fe en sí misma. Problemas familiares y conflictos emocionales la hacen cuestionarse su capacidad para manejar las adversidades de la vida. Sin embargo, cada vez que mira el medallón, siente un impulso renovado para superar estos obstáculos y encontrar la paz interior que tanto anhela. En medio de los altibajos emocionales y los desafíos cotidianos, Ana se sorprende al descubrir que el medallón parece tener un efecto calmante y protector sobre ella. En momentos de incertidumbre y estrés, sostener el medallón entre sus manos le brinda una sensación de seguridad y confianza que no había experimentado antes. Este sentimiento la impulsa a explorar más profundamente la conexión entre el medallón y su propia fuerza interior. A medida que pasa más tiempo con el medallón, Ana empieza a notar cambios sutiles pero significativos en su vida. Se siente más centrada y enfocada en sus metas personales y profesionales, encontrando nuevas formas de resolver problemas y de enfrentar los desafíos con una perspectiva renovada. El medallón se convierte en su amuleto de fortaleza, recordándole constantemente que posee los recursos necesarios para superar cualquier adversidad que se cruce en su camino. Con el tiempo, Ana comienza a compartir su experiencia con el medallón con personas cercanas a ella. Descubre que el simple acto de hablar sobre el medallón y su impacto en su vida le ayuda a fortalecer su conexión con los demás y a recibir apoyo emocional en momentos difíciles. La historia detrás del medallón se convierte en un tema de conversación que une a su familia y amigos, creando un sentido de comunidad y solidaridad que nunca había experimentado antes. A medida que el medallón sigue desempeñando un papel central en su vida diaria, Ana se da cuenta de que está en medio de una transformación personal profunda. Ha aprendido a confiar en sus instintos y a enfrentar sus miedos con valentía, guiada por la sabiduría ancestral que representa el medallón. Este viaje de autodescubrimiento la lleva a explorar nuevas pasiones y a reevaluar sus prioridades, buscando un equilibrio entre sus responsabilidades y sus sueños más profundos. A pesar de los desafíos y las dificultades que encuentra en el camino, Ana se siente agradecida por el regalo del medallón y por las lecciones que ha aprendido a lo largo de su viaje. Cada día, el medallón la inspira a abrazar la vida con gratitud y determinación, recordándole que la verdadera fuerza reside en su capacidad para enfrentar cada experiencia con un corazón abierto y una mente clara. Después de meses de llevar consigo el medallón y experimentar sus efectos transformadores, Ana se encuentra inesperadamente con un antiguo diario familiar que había estado guardado en el desván de su casa desde hace años. Este descubrimiento despierta su curiosidad y la impulsa a explorar más a fondo la historia detrás del medallón y de sus antepasados. El diario revela detalles fascinantes sobre la vida de su bisabuela, quien fue la última persona conocida en poseer el medallón antes de que se perdiera. Ana queda cautivada por las historias de aventuras y desafíos que su bisabuela enfrentó, cada una de las cuales parece estar entrelazada con la presencia del medallón y su misterioso poder. A medida que Ana se sumerge en la lectura del diario, comienza a descifrar pistas y enigmas ocultos que podrían arrojar luz sobre el verdadero propósito del medallón. Las páginas desgastadas y amarillentas del diario se convierten en su guía en un viaje de descubrimiento personal, revelando secretos familiares que han estado guardados durante generaciones. En sus páginas, Ana encuentra referencias a lugares y personas que parecen tener una conexión directa con el medallón y su significado simbólico.
descubre que el medallón no solo es un objeto de valor sentimental, sino también una pieza clave en una historia más grande que ha estado esperando ser contada. Con cada revelación que encuentra en el diario, Anna siente que se acerca más a desentrañar el misterio que rodea al medallón y a su propia identidad. Las palabras escritas por su bisabuela la inspiran a seguir adelante con determinación y a enfrentar los desafíos que se presentan en su camino hacia la verdad. A medida que avanza en la lectura, Anna empieza a experimentar sueños vívidos y visiones que parecen estar conectadas con los relatos del diario. En estas experiencias, se encuentra cara a cara con figuras del pasado que parecen tener mensajes importantes que transmitirle, guiándola hacia un entendimiento más profundo de su herencia familiar y del medallón. El diario también revela la existencia de otros objetos relacionados con el medallón, cada uno con su propia historia y significado en la historia familiar de Anna. Estos hallazgos refuerzan su convicción de que está siguiendo el camino correcto hacia la revelación completa del enigma que rodea al medallón y a su legado familiar. A medida que avanza en su investigación, Anna se encuentra enfrentando nuevos obstáculos y desafíos que amenazan con detener su progreso. Sin embargo, cada vez que mira el medallón o consulta el diario, encuentra la fuerza y la determinación para seguir adelante, alimentada por el deseo de descubrir la verdad que ha estado esperando durante tanto tiempo. El proceso de descubrimiento también la lleva a reconectar con miembros de su familia que comparten su interés en la historia y el significado del medallón. Juntos, exploran pistas y pistas que los acercan cada vez más a desentrañar el misterio que ha estado enraizado en su linaje familiar desde hace generaciones. Con cada página que pasa en el diario y cada revelación que descubre, Anna se da cuenta de que está en medio de una búsqueda que va más allá del medallón en sí. Está descubriendo su propia identidad y el legado de fortaleza y sabiduría que ha sido transmitido a través de las generaciones, guiándola hacia un destino que está entrelazado con la historia de su familia y el poder del medallón. En los días que siguieron al descubrimiento del medallón, Anna se sumergió en una búsqueda frenética por respuestas. Cada momento libre lo dedicaba a investigar la historia de su familia y la procedencia del medallón. A través de archivos antiguos y conversaciones con parientes ancianos, descubrió pistas intrigantes que apuntaban a un linaje ancestral desconocido hasta entonces. La obsesión por entender el significado del medallón se convirtió en una pasión que la consumía día y noche. Desentrañar su origen se convirtió en un desafío intelectual y emocional, ya que cada nueva pieza del rompecabezas familiar revelaba secretos largamente guardados. Entre documentos polvorientos y fotografías amarillentas, Anna reconstruyó la historia de una rama olvidada de su árbol genealógico. Descubrió que el medallón no solo era un símbolo de estatus, sino también un amuleto de protección venerado por generaciones anteriores en tiempos de adversidad y tribulación. Las revelaciones no siempre fueron gratas. Algunos secretos familiares, una vez expuestos a la luz, arrojaron sombras sobre la imagen idealizada que Anna tenía de sus ancestros. Sin embargo, cada descubrimiento la acercaba más a la verdad y fortalecía su conexión con las raíces que, hasta entonces, había dado por perdidas. A medida que profundizaba en la historia del medallón, Anna también descubrió conexiones sorprendentes con eventos históricos que habían moldeado el destino de su familia. Desde guerras olvidadas hasta migraciones forzadas, cada capítulo de la historia del medallón estaba entrelazado con los vaivenes de la historia mundial y las vicisitudes personales de sus antepasados. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, Anna sentía una mezcla de satisfacción y ansiedad. Saber más significaba enfrentarse a verdades incómodas y a la vez abrazar una herencia cultural que, de algún modo, había estado esperando ser redescubierta por alguien dispuesto a escuchar su voz silenciosa a través de los siglos. El medallón, ahora más que nunca, se había convertido en un símbolo de identidad y pertenencia. Anna sentía que no solo estaba reconstruyendo el pasado, sino también fortaleciendo los cimientos de su propio futuro y el de las generaciones venideras. La búsqueda no solo era un acto de curiosidad histórica, sino también un viaje emocional hacia la autocomprensión y la aceptación de las complejidades que conforman su herencia. El último descubrimiento en su investigación dejó a Anna atónita. Un manuscrito antiguo, oculto en el desván de una casa abandonada de la familia, revelaba el verdadero propósito del medallón y su conexión con un destino que parecía haber sido escrito mucho antes de que ella naciera. En una tarde soleada de verano, Anna decide investigar más sobre el origen del medallón. Recuerda haber escuchado historias vagas de su abuela sobre un ancestro lejano que fue un aventurero audaz y comerciante en tiempos turbulentos. Con esta pista en mente, se sumerge en los archivos familiares guardados en el ático polvoriento de su casa. Entre viejos diarios y fotografías amarillentas, descubre una carta antigua que parece hacer referencia al medallón. La carta revela detalles intrigantes sobre un viaje marítimo hacia tierras lejanas, llevado a cabo por su tatarabuelo, Don Rodrigo. Según el relato, Don Rodrigo adquirió el medallón en un intercambio con comerciantes orientales en una isla remota del Pacífico.
El objeto no solo era valioso por su belleza, sino también por su supuesto poder protector, según las creencias locales. Intrigada por esta conexión histórica, Ana profundiza en la historia de su ancestro. Descubre relatos de valentía y comercio, así como de encuentros con culturas exóticas que marcaron profundamente a Don Rodrigo. Las descripciones detalladas de paisajes exuberantes y costumbres ancestrales la transportan a un mundo fascinante y desconocido para ella hasta ahora. A medida que avanza en su investigación, Ana se da cuenta de que el medallón no solo es un objeto de valor material, sino un vínculo tangible con su herencia familiar. La idea de que este pequeño amuleto estuvo presente en momentos cruciales de la historia de su familia la llena de emoción y orgullo. Se siente conectada de manera profunda con sus raíces y decide que este descubrimiento debe ser compartido con sus seres queridos. Con renovado entusiasmo, Ana se propone investigar aún más para reconstruir la historia completa detrás del medallón. Su determinación la lleva a contactar con historiadores locales y expertos en antigüedades que pueden ayudarla a entender mejor el contexto cultural y histórico en el que se enmarca este objeto tan especial. A medida que el verano avanza, Ana se embarca en un viaje de descubrimiento personal y cultural. Cada detalle que descubre sobre el medallón y la vida de Don Rodrigo agrega una nueva capa de significado a su propia identidad. Se siente agradecida por la oportunidad de explorar su historia familiar de una manera tan íntima y enriquecedora. El proceso de investigación no solo le enseña sobre su pasado, sino también sobre el valor de la perseverancia y la curiosidad. Ana se da cuenta de que este viaje hacia el conocimiento está moldeando no solo su comprensión del mundo, sino también su visión del futuro. Está decidida a preservar esta conexión con su herencia para las generaciones venideras, asegurando que la historia del medallón y su significado perduren en el tiempo. Con el corazón lleno de gratitud y maravilla, Ana contempla cómo este pequeño objeto ha transformado su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Agradece a cada paso del camino por haberla llevado a este punto de descubrimiento y redención personal. Este tópico culmina con Ana decidida a compartir su hallazgo con su familia, consciente de que este medallón no solo representa su pasado, sino también su futuro y el legado que dejará atrás. En su búsqueda por entender mejor el significado del medallón, Ana decide visitar un museo local especializado en historia antigua y artefactos culturales. Allí, se encuentra con la curadora, una mujer mayor con profundos conocimientos sobre la historia de la región y sus tesoros ocultos. Ana muestra el medallón con cuidado y explica la historia detrás de su descubrimiento. La curadora, fascinada por la historia de Ana, examina el medallón con ojos expertos. Reconoce de inmediato el estilo y los símbolos grabados en el metal dorado como característicos de una cultura antigua que floreció en las islas del Pacífico hace siglos. Explica a Ana que el rubí incrustado en el medallón no es solo una piedra preciosa, sino un símbolo de protección y buena fortuna en la mitología local. Impresionada por la profundidad del conocimiento de la curadora, Ana le pregunta si podría ayudarla a investigar más sobre el origen exacto del medallón y su significado cultural. Juntas, se sumergen en los archivos del museo y en antiguos manuscritos que revelan leyendas y rituales asociados con objetos similares al medallón de Ana. Cada descubrimiento aumenta la admiración de Ana por la rica historia detrás de este pequeño tesoro familiar. A medida que profundizan en la investigación, Ana descubre que el medallón probablemente fue utilizado como un talismán por generaciones de su familia para protegerse de los peligros del mar y de los espíritus malignos según las creencias ancestrales. Esta revelación la llena de una sensación de conexión espiritual con sus antepasados, quienes confiaron en el poder simbólico del medallón en sus propias vidas. Durante semanas, Ana y la curadora continúan colaborando estrechamente, compartiendo descubrimientos emocionantes y teorías fascinantes sobre la procedencia del medallón. Juntas, visitan bibliotecas especializadas y consultan a expertos en historia marítima y antropología cultural, ampliando así su comprensión del contexto en el que floreció esta tradición familiar. El proceso de investigación se convierte en una aventura intelectual y emocional para Ana, quien se siente más cerca que nunca de sus raíces y de la historia que moldeó su identidad. Cada nueva pieza del rompecabezas que encaja fortalece su respeto por la sabiduría ancestral y la importancia de preservar las tradiciones familiares para las generaciones futuras. Con el tiempo, Ana y la curadora logran trazar un mapa detallado del viaje del medallón a través de los siglos, desde sus humildes orígenes en el comercio marítimo hasta su transformación en un símbolo de herencia y protección familiar. Este conocimiento no solo enriquece la vida de Ana, sino que también fortalece su determinación de compartir esta historia con sus seres queridos y con aquellos que puedan apreciar su significado cultural. El tópico culmina con Ana sintiendo un profundo sentido de gratitud y asombro por todo lo que ha aprendido y experimentado a lo largo de su búsqueda. Está emocionada por llevar este conocimiento a su familia y honrar así el legado de aquellos que vinieron antes que ella, asegurando que el medallón y su historia continúen siendo una fuente de inspiración y conexión para las generaciones venideras.
Después de meses de investigación apasionante y descubrimientos reveladores, Ana decide llevar el medallón de vuelta a su hogar, donde ahora ocupa un lugar destacado en un pequeño altar familiar. Cada vez que lo contempla, siente una profunda conexión con sus raíces y una renovada apreciación por la historia que ha moldeado su identidad. El medallón se convierte en un símbolo tangible de la fortaleza y la sabiduría transmitidas a través de generaciones en su familia. Ana comparte la historia detrás del medallón con sus hijos y nietos, quienes escuchan con asombro y admiración, conscientes de que están siendo parte de algo más grande que ellos mismos. Con el tiempo, Ana se convierte en una guardiana de la historia familiar, comprometida a preservar no solo el medallón, sino también las historias y tradiciones que lo rodean. Cada vez que narra la historia del medallón, siente como su familia se une más estrechamente, fortalecida por el conocimiento de su legado compartido. El viaje de Ana a través del descubrimiento del medallón no solo ha enriquecido su vida personal, sino que también ha fortalecido su conexión con su comunidad y su herencia cultural. A medida que mira hacia el futuro, está decidida a seguir explorando y celebrando las ricas tradiciones que hacen de ella quien es hoy. Con estas reflexiones, Ana cierra este capítulo de su vida con una profunda sensación de gratitud y propósito. El medallón, con su historia única y su significado perdurable, continúa siendo un faro de inspiración y conexión para Ana y las generaciones futuras, asegurando que su legado perdure en el tiempo.